Cuando el alma cae, no siempre hace ruido. A veces, la caída es silenciosa, invisible, como un grito apagado en lo más profundo del pecho. Una ciudad se derrumba, no por fuego, no por guerra, sino por dentro. Y en medio de sus ruinas hay un hombre, de pie, pero quebrado. Camina, pero sin rumbo. Habla, pero nadie escucha. Su voz se mezcla con el viento, como si el cielo hubiera cerrado sus puertas. Ese hombre no es un extraño, es un espejo. Su historia no está lejos, está aquí, en la piel, en la sangre, en el alma de cada uno que alguna vez sintió que su oración no cruzaba el techo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su furor. Escribe, no desde un púlpito, no desde una cátedra, sino desde el polvo, desde el lugar donde la esperanza parece un recuerdo viejo y la fe un eco lejano. Sus pasos lo llevan por caminos que ya no existen. Las piedras hablan más que las personas. Los muros lloran. Las casas son tumbas. Él había visto días buenos. Había probado la alegría. Pero ahora, solo cenizas, solo ruina, solo noche. El profeta no niega a Dios, pero no lo entiende. Y eso duele más. Contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Él me hizo envejecer mi carne y mi piel, quebró mis huesos. Sus palabras son heridas abiertas, son versos que sangran. No hay maquillaje espiritual, no hay discurso para consolar, solo la verdad, crua, real, espiritual. Y aún así, Él escribe. En medio de la oscuridad, escribe. Cuando nadie responde, escribe. Cuando todo se desmorona, Él sigue hablando con Dios, porque algo en su alma, aún rota, recuerda. Dios no se ha ido. Él solo está en silencio. Y tal vez ese silencio es parte del proceso. Tal vez no es castigo, sino preparación, porque hay algo que el dolor no puede apagar, algo que el tiempo no puede enterrar, algo que el infierno no puede vencer: la misericordia de Dios. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grandes es tu fidelidad. ¿Escuchaste eso? En Minonesex, medio de la destrucción, nace una promesa. En medio de la noche, amanece un susurro eterno. El alma puede estar cansada, el corazón agotado, pero si hay aliento, aún hay propósito. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Si tus ojos están abiertos, si tu corazón aún late, es porque Dios todavía tiene algo que decirte. Este mensaje no es una historia antigua, es un llamado vivo, una llama encendida para corazones que caminan en sombras, pero anhelan la luz. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque esta no es solo una historia de ruina, es una historia de redención y apenas estamos comenzando. ¿Y si todo lo que ves no fuera lo único que existe? ¿Y si el silencio que te rodea no fuera la ausencia de Dios, sino su forma más profunda de hablar? ¿Y si el dolor que llevas en el pecho fuera, en realidad, una invitación sagrada? Hay momentos en los que el alma se rompe sin hacer ruido. No hay explosión, no hay lágrimas visibles, solo un vacío que lo traga todo. Así caminaba el profeta, entre ruinas, entre cenizas, entre ecos de un pueblo que ya no sabía cómo cantar, y aún así escribía. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su furor. Estas no son palabras de un teólogo desde una torre de marfil, no son versos decorativos para ser memorizados.
son confesiones, son gritos, son cicatrices transformadas en testimonio. El profeta no escribía para impresionar, escribía porque necesitaba sobrevivir. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Cercó mis caminos con muro de piedra, hizo torcidos mis senderos. Cada palabra es una confesión de impotencia, cada línea una lágrima petrificada. Pero, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué Dios permitiría que quedaran registradas palabras tan crudas, tan humanas, tan rotas? Porque también forman parte de la fe. La fe no se define solo en la victoria, sino también en la herida. Y Jeremías estaba herido, no por el mundo, no por sus enemigos, sino por el aparente silencio del mismo Dios que había prometido estar. Me llenó de amarguras, me hizo comer ajenjo, quebró mis huesos, me dejó sin paz. Cuando la Biblia nos muestra un hombre quebrado, no lo hace para celebrarlo, lo hace para enseñarnos que incluso los quebrantados son escuchados, incluso los que dudan pueden orar, incluso los que caen pueden escribir escrituras sagradas. ¿Escuchas eso? Dios no se escandaliza de tu dolor, no se ofende por tu llanto, no se aparta por tus preguntas. Al contrario, las recibe como incienso, porque no hay sacrificio más puro que un corazón que, aún sin entender, decide seguir buscando. Eso es fe. Fe no es ausencia de preguntas, es persistencia en medio de ellas. Fe no es gritar aleluya cuando todo va bien, es susurrar, Señor, no me sueltes, cuando todo va mal. Fe no es tener respuestas, es confiar en medio del misterio. Eso es lo que Jeremías está viviendo. Una fe en ruinas, sí, pero aún viva, aún ardiendo, aunque sea en la última brasa. ¿Te pasó alguna vez? ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones no pasaban del techo? ¿Que cada versículo parecía hueco? ¿Que los cantos ya no tocaban tu alma? ¿Que la presencia de Dios era algo que otros experimentaban, pero no vos? Entonces, ¿entendés lo que el profeta sintió? No estás solo, no sos débil, estás en el valle, donde Dios forja las almas más fuertes. Porque el valle no es castigo, es preparación. En el monte se celebra, pero en el valle se conoce a Dios. Y Jeremías lo conoció ahí, después de describir su quebranto, después de lamentar su ruina, después de decir que ya no recordaba lo que era bueno, recordó algo más fuerte que el dolor. Esto traeré a mi corazón, y por eso tendré esperanza, esperanza, no una emoción frágil, no una ilusión vacía, una certeza profunda, un ancla eterna. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Podés ver el cambio? No fue inmediato, no fue mágico, fue espiritual. La esperanza no vino con un milagro, vino con una memoria. El profeta recordó lo eterno, en medio de lo efímero, recordó lo que no se ve. Mientras todo lo visible colapsaba, recordó a Dios, y con eso fue suficiente, porque cuando recordás quién es Él, lo que estás viviendo cambia de forma, no siempre de resultado, pero sí de propósito. Lo que era ruina se vuelve altar, lo que era silencio se vuelve conversación, lo que era fin se vuelve comienzo. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Tu alma puede estar cansada, tu fe puede estar débil, tu historia puede estar llena de sombras, pero hay algo que no cambia: la fidelidad de Dios. Él no te abandonó, Él no te dejó, Él solo está esperando. Que recuerdes, que mires hacia arriba, que vuelvas a levantar tu mirada. No importa cuántas veces fallaste, no importa cuán lejos llegaste, no importa si te quedaste sin palabras. Su misericordia no depende de tu fuerza, depende de su amor. Y ese amor
no se acaba, no caduca, no se oxida, es nuevo, cada mañana, y esta es tu mañana. Hoy Dios está despertando tu espíritu. Hoy su palabra te está alcanzando. Hoy su voz está rompiendo tu noche. Hoy este mensaje no es solo para consolarte, es para recordarte que la historia no terminó, que aún hay gracia, aún hay propósito, aún hay redención. Y si sentís que esta palabra tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Demostra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Compartí esta palabra con alguien que necesita recordar que, incluso en la oscuridad, Dios sigue siendo luz. Suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza a quienes ya no tienen fuerzas para seguir, porque hay algo más allá del dolor, hay algo después de las lágrimas, hay algo más profundo que el quebranto. Su nombre es Jesús, y cuando Él habla, todo cambia. La esperanza había despertado, pero el dolor seguía allí. Las calles seguían vacías, el templo seguía en ruinas, la herida seguía abierta. La luz que Jeremías encontró en su memoria no cambió el paisaje, pero sí cambió su mirada. Y es ahí donde comienza la verdadera batalla, no entre naciones, no entre ejércitos, sino entre lo que creemos y lo que sentimos, entre la promesa y la realidad, entre la fe y el sufrimiento. Jeremías había recordado que la misericordia de Dios no se acaba, pero su cuerpo aún temblaba, su alma aún estaba desgarrada, su entorno seguía hablando de juicio, no de salvación. ¿Te pasó? ¿Alguna vez sentiste que tu corazón creía, pero tus emociones gritaban lo contrario? Que decías, Dios es bueno, pero por dentro pensabas, ¿dónde estás, Señor? Eso no te hace un hipócrita, te hace humano. Jeremías lo vivió. Él no negó su dolor, no lo maquilló con versículos, no lo escondió detrás de frases bonitas, lo confesó. Con cada palabra expuso su alma, desnuda, frágil, verdadera. Él quebrantó mis dientes con cascajo, me cubrió de ceniza, y dije, pereció mi fuerza y mi esperanza en el Señor. No era falta de fe, era fe, en su forma más real, fe que duele, pero no se apaga, porque el verdadero conflicto espiritual no es entre el bien y el mal, es entre el alma y su resistencia a rendirse, entre la voluntad humana y el susurro de Dios que nos llama a confiar cuando no hay lógica, cuando no hay señal, cuando no hay respuesta. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Escuchaste eso? En silencio. No hay espectáculo, no hay fuegos artificiales, solo silencio. ¿Y si ese silencio no es abandono, sino una invitación? ¿Y si Dios te está enseñando a escuchar lo que solo se oye cuando callas? El mundo grita, Dios susurra, y en ese susurro algo cambia, no el dolor, no la pérdida, sino la postura del corazón. El profeta empieza a ver sentido, no en el sufrimiento, sino en la fidelidad que permanece incluso en medio del sufrimiento. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Él reconoce, Dios está en control, aun cuando no lo entiendo, aun cuando me duele, aun cuando parece injusto. Él sigue siendo soberano, y esa es la raíz de la verdadera fe. No creer solo cuando hay resultados, sino creer porque su carácter no cambia. Dios sigue siendo justo, incluso cuando la vida no lo parece. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el mundo se desmorona. Pero ese reconocimiento no es automático. Es un proceso, un camino que atraviesa el alma. Y en ese camino, Jeremías también cuestiona, también se queja,
también llora, porque la fe no anula la emoción, la transforma. Lo que antes era desesperación, ahora es súplica. Lo que antes era acusación, ahora es rendición. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Lo ves? Ya no está preguntando, ¿dónde está Dios? Ahora está diciendo, volvámonos a Él. Algo cambió, no afuera, sino adentro. El conflicto no era la destrucción de Jerusalén. El conflicto real era la desconexión entre el pueblo y su Dios. Y Jeremías lo entendió. Por eso escribe, por eso clama, porque en medio del lamento se encendió una llama, y esa llama es el comienzo del regreso. Pero el regreso no comienza con aplausos, comienza con arrepentimiento. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Sí, el mismo que se quejaba, el mismo que pensaba que ya no había esperanza, ahora levanta su voz, levanta su alma, levanta su alabanza, porque entendió que, aunque la herida siga abierta, el corazón puede volver a latir para Dios. Ese es el verdadero milagro. No que las cosas cambien, sino que vos cambies, que tu alma despierte, que tu espíritu se rinda, que tu fe se renueve, no por vista, sino por verdad. Y si hoy te encontrás en ese mismo punto, entre lo que sentís y lo que crees, entre el dolor y la promesa, entre el quebranto y la fidelidad, no estás solo. Estás en el mismo lugar donde Jeremías estuvo. Y es ahí, en ese lugar, donde Dios empieza a construir algo nuevo. Porque cuando se termina tu fuerza, comienza la suya. Cuando ya no tenés respuestas, Él se convierte en tu respuesta. Cuando te rendís, es cuando realmente empezás a vivir. Así que no huyas del conflicto. No lo evites. No lo disimules. Llévaselo a Él. Dale tu dolor. Dale tus dudas. Dale tu corazón. Porque Él no rechaza a los que vienen rotos. Al contrario, los restaura. El silencio puede ser ensordecedor, especialmente cuando viene de Dios, cuando clamas con el alma y el cielo no responde, cuando gritas en la noche y lo único que vuelve es el eco de tu propio dolor. Eso vivió el profeta. Eso sintió en carne y espíritu. La tensión no estaba afuera, estaba dentro, una lucha invisible, silenciosa, cruel. Porque ¿qué se hace cuando sabes que Dios existe, pero no lo sentís? ¿Qué haces cuando recordás sus promesas, pero no ves su mano? ¿Qué haces cuando tenés fe, pero ya no tenés fuerza? Jeremías no dejó esas preguntas sin respuesta. Las llevó al único lugar donde aún podía depositarlas, al corazón de Dios. Pero antes de llegar a ese momento, caminó por un valle más oscuro que la muerte. No hay consuelo, escribe. Mi oración ha sido cerrada. Cuando levantaba mi clamor, Él tapaba sus oídos. ¿Te suena? ¿Alguna vez pensaste que Dios ya no te escuchaba? ¿Que tus pecados eran demasiado grandes? ¿O tu fe demasiado pequeña? ¿Que tu historia ya no tenía arreglo? Eso es lo que el enemigo quiere que creas. Pero el profeta, incluso sumido en su dolor, hizo algo que cambió todo. No dejó de hablar con Dios, porque a veces el mayor acto de fe no es creer en la victoria, es seguir hablando con Dios. Cuando el alma ya no encuentra palabras, es seguir orando con lágrimas en vez de frases, es seguir esperando cuando todo parece perdido. Arrojó mis caminos en el polvo, hizo que me sintiera como muerto. Mis enemigos se reían de mí, mi pueblo me evitaba, ya no tenía nombre. La humillación fue total, externa e interna, porque cuando todo se desmorona afuera, pero el alma resiste, aún queda dignidad. Pero cuando el alma misma se quiebra, cuando el interior también se derrumba, no queda nada. Eso,
pensó Jeremías. Pensó que su historia había terminado. Pensó que no quedaba nada por escribir. Pensó que la destrucción era total, pero aún quedaba un susurro. No era un grito, no era un milagro visible, no era una revelación majestuosa. Era un recuerdo, un suspiro del alma, una frase que no venía del exterior, sino desde el fondo de su espíritu. Esto haré volver a mi corazón. Él decidió recordar, no porque sentía, sino porque sabía, no por emoción, sino por convicción, y esa decisión lo salvó, porque en el punto más bajo, en el momento de mayor desesperación, en el abismo de su alma, Jeremías se negó a entregarse al olvido y recordó que Dios es fiel, no por lo que hace, sino por lo que es. Y es ahí donde la tensión alcanza su punto máximo, porque todo a su alrededor decía, Dios se fue, pero su espíritu decía, Él sigue aquí. Todo gritaba, no hay futuro, pero su alma susurraba, su misericordia no termina. ¿Lo ves? La batalla espiritual más feroz no se libra contra demonios ni contra enemigos visibles. Se libra dentro del alma, en el momento en que tenés que elegir qué voz vas a creer, la del miedo o la de la fe, la del silencio o la de la promesa, la de la herida o la del sanador. ¿Y vos? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La que te dice que ya no hay redención? ¿La que te acusa día y noche por tus errores? ¿La que te repite que sos indigno, impuro, olvidado? ¿O estás empezando a oír la voz que no grita, pero no se apaga? La voz que dice, aún te amo, aún no he terminado contigo, aún hay propósito en tus ruinas. Jeremías no vio un milagro externo, pero vio un cambio eterno, y eso fue suficiente, porque entendió que el milagro más grande no es que Dios cambie lo que te rodea, es que Dios cambie lo que hay dentro tuyo, tu perspectiva, tu fe, tu capacidad de esperar. Y es ahí cuando el silencio deja de ser castigo y se convierte en santuario, cuando el quebranto deja de ser ruina y se convierte en altar, cuando las lágrimas dejan de ser queja y se convierten en adoración. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Jeremías. No lo abandonó, lo estaba preparando, no lo silenció, lo estaba enseñando a escuchar, no lo humilló, lo estaba purificando, porque cuando Dios guarda silencio, no es porque se fue, es porque está más cerca que nunca. Y cuando el alma se atreve a creer eso, incluso cuando todo alrededor parece gritar lo contrario, entonces el infierno tiembla, porque una fe que sobrevive al silencio es una fe que nadie puede destruir, una fe que canta desde la prisión, una fe que ora desde la oscuridad, una fe que confía incluso cuando no hay señal de rescate. Esa fe es la que transforma a un hombre quebrado en un profeta eterno, y esa fe es la que Dios quiere encender hoy en vos. No tenés que entenderlo todo, solo tenés que recordar quién es Él, recordar lo que ha hecho, recordar que, aunque no veas nada, su fidelidad no falla, y en ese recuerdo vas a encontrar descanso, aún en medio del silencio, aún en medio de la duda, aún en medio de la noche más larga. Porque cuando el alma grita y nadie más escucha, Dios escucha, y cuando el alma tiembla y nadie más responde, Dios responde. Tal vez no como esperás, tal vez no con estruendo, pero siempre con amor eterno. No fue un trueno, no fue un terremoto, no fue fuego desde el cielo, fue un susurro que nació en el alma y no se apagó. Jeremías no vio al ángel del Señor, no escuchó una voz audible, no fue levantado de las ruinas por un milagro visible, pero algo cambió. La oscuridad seguía,
Los muros seguían cayendo, la ciudad seguía en duelo, pero él ya no era el mismo. Había algo que nadie podía ver, pero que ardía dentro de él como fuego en los huesos, una llama que el dolor no pudo extinguir, una verdad que sobrevivió a la destrucción. Dios es fiel, y esa fidelidad no depende de las circunstancias. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Sus compasiones no fallan, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esa no es la declaración de un hombre que está bien, es el clamor de alguien que lo perdió todo, pero aún así elige confiar. Cuando la lógica dice que todo terminó, cuando las emociones dicen que Dios se fue, cuando el cuerpo ya no resiste y el alma se arrastra, entonces la fe habla y la fe dice, el Señor es mi porción, por tanto, en Él esperaré. ¿Podés sentir el peso de esas palabras? No son metáforas, no son frases de consuelo, son roca, son fundamento, son ancla en medio del mar más violento, en un mundo donde todo se quiebra, donde las promesas humanas caducan, donde el amor se enfría, donde los sueños se derrumban. Dios permanece y su fidelidad no cambia, no depende de tu comportamiento, no fluctúa con tus emociones, no se debilita con tus errores. Es eterna, es perfecta, es absoluta. Y eso cambia todo, porque si Dios es fiel, entonces podés confiar en Él, incluso cuando no lo sentís. Si Dios es fiel, entonces hay propósito en tu proceso. Si Dios es fiel, entonces las ruinas no son el final, son el comienzo. El profeta empieza a ver lo invisible, empieza a creer, incluso sin ver. Y es ahí donde sucede el verdadero milagro, no el que cambia las circunstancias externas, sino el que transforma el interior. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Ya no hay prisa, ya no hay queja, ya no hay desesperación, solo reverencia, esperanza, silencio sagrado. El alma ya no exige explicaciones, solo descansa en la certeza de que Dios sabe lo que hace. Y eso es el clímax. No fue un espectáculo, fue un renacer, un alma quebrada, ahora reposando en la promesa, una fe temblorosa, ahora firme como roca, una oración desesperada, ahora convertida en alabanza silenciosa, porque cuando reconoces que su misericordia se renueva cada mañana, incluso en las peores mañanas, algo en tu espíritu despierta y entendés que vivir no es sobrevivir, es adorar, es confiar, es esperar, sin exigir, es rendirse, sin miedo, es creer, sin condiciones. Jeremías no fue rescatado del dolor, pero fue rescatado de la desesperanza. No dejó de llorar, pero ya no lloraba como quien no tiene esperanza. Su entorno seguía oscuro, pero dentro de él había luz. Y esa luz no venía del mundo, venía del cielo, venía de aquel que nunca cambia, venía del Dios eterno. Y si estás escuchando esto, no es una coincidencia. Tal vez tus ruinas no desaparecieron, tal vez tus lágrimas siguen cayendo, tal vez el silencio aún te rodea, pero hay algo más profundo que todo eso. La fidelidad de Dios está contigo. Y si lo sabes, si lo crees, si lo recordás, entonces hoy puede ser tu clímax también. Hoy tu alma puede levantarse, aunque tu cuerpo siga débil. Hoy tu fe puede renacer, aunque tu historia esté rota. Hoy tu espíritu puede adorar, aunque tu alma esté cansada, porque el Dios que fue fiel con Jeremías también lo será contigo, no porque lo merezcas, no porque lo entiendas, sino porque Él nunca deja de ser quien es, fiel. Y ahora, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste? Porque esta no es solo la historia de un profeta que lloró, es la historia de un corazón.
igual al tuyo, una alma quebrada que se atrevió a recordar, una fe temblorosa que no soltó la mano de Dios. Y ahora, esta historia te confronta, no para condenarte, sino para despertarte, no para que te encierres en la culpa, sino para que te levantes en el perdón. La pregunta no es si estás roto, la pregunta es, ¿vas a dejar que Dios te reconstruya? Porque muchos viven en ruinas, pero se acostumbraron, se adaptaron al polvo, al silencio, a la falta de propósito. Ya no oran, ya no esperan, ya no lloran, ni siquiera dudan, solo sobreviven. ¿Es eso vos? ¿Estás vivo, pero espiritualmente dormido? ¿Caminas por la vida con una Biblia en la mano, pero sin fuego en el alma? ¿Repetís versículos que ya no crees? ¿Cantas alabanzas que ya no entendés? Dios no quiere tu religión, quiere tu corazón, quiere tu verdad, aunque esté sucia, aunque esté rota, aunque esté en ruinas, porque solo los que reconocen su bancarrota espiritual pueden ser llenos de gracia. Y vos sabés que hay cosas en tu vida que necesitan morir. No se trata solo de dolor, se trata de rendición. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Una fe antigua? ¿Un llamado olvidado? ¿Un amor perdido por su presencia? ¿Un arrepentimiento postergado? Entonces, déjalo morir del todo. Sóltalo. Lleva esa piedra al sepulcro y prepárate para oír su voz, porque solo cuando reconoces que no podés más, es que estás listo para ser restaurado. Solo cuando tocas fondo, es que podés ser levantado por la mano que no falla. Y sí, tal vez Dios tardó en responder, tal vez esperaste años, tal vez dudaste, tal vez lo acusaste, pero aún así, Él te ama. Aún así, su fidelidad no cambió. Aún así, Él te sigue llamando. Hoy, ahora, en este mismo instante. No con juicio, con gracia. No con gritos, con susurros. No con condena, con compasión. Y vos tenés que decidir si vas a seguir esperando un milagro sin mover la piedra o si vas a responder al llamado, porque la esperanza no funciona sin obediencia. El profeta dijo, volvámonos al Señor, levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios de los cielos. Y esa es tu respuesta también, volver, rendir, creer. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar de luchar con tus fuerzas? ¿Estás dispuesto a reconocer que tu alma necesita ser salvada, no por religión, no por obras, no por tus emociones, sino solo por Jesús? Sí, por Jesús, porque todo lo que Jeremías vislumbró como promesa, hoy tiene un nombre, una cruz, una tumba vacía. Jeremías escribió con esperanza, pero vos podés vivir con certeza. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, y ahora no solo tenés palabras antiguas, tenés vida eterna, tenés un Salvador, tenés un camino de regreso. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán roto estés, Él te espera, Él te llama, Él quiere restaurarte. Pero tenés que decidir, ¿querés seguir en la orilla del quebranto o querés sumergirte en el río de su gracia? ¿Querés seguir justificando tu frialdad espiritual o querés volver a sentir su fuego? Hoy, Jeremías te muestra el camino, no con teología, con lágrimas, con verdad, con valentía, porque la valentía no es negar el dolor, es entregarlo. Y eso es adoración. Adorar cuando no entendés, adorar cuando no tenés respuestas, adorar desde las ruinas. Ahí es donde Dios habita, en el corazón contrito, en el altar del alma quebrantada. Y si sentís que este mensaje fue para vos, no lo ignores, no te distraigas, no digas después, no apagues esta voz. Responde con humildad, con arrepentimiento, con decisión. Arrodíllate donde estés, llorá
Si tenés que llorar, ora como nunca antes y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer: resucitar tu fe, restaurar tu alma, reescribir tu historia. Y entonces entenderás que Lamentaciones 3 no fue un capítulo triste, fue un altar de encuentro, fue una puerta abierta, fue un grito que llegó al cielo, y el cielo respondió. Cuando el alma gritó, Dios escuchó. No fue inmediato, no fue visible, no fue como esperábamos, pero su respuesta fue perfecta. Y hoy, después de tanto dolor, después de tanto silencio, después de tantas lágrimas, hay una verdad que brilla entre las ruinas. La fidelidad de Dios nunca falla. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas dudado, no importa cuántas veces caíste. Su amor no se mide por tus méritos. Su misericordia no se agota con tus errores. Su presencia no depende de tus emociones. Él sigue ahí. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo bueno. Y esa es la esperanza que no muere. Una esperanza que no depende de lo que ves, sino de aquel que ya venció la oscuridad. Una esperanza que no se basa en promesas humanas, sino en un pacto eterno sellado con sangre en una cruz. Sí, en la cruz. Porque fue en la cruz donde el silencio de Dios se transformó en salvación. Fue en la cruz donde la mayor injusticia reveló la mayor gracia. Fue en la cruz donde se abrió el camino para que hoy vos puedas volver, no a una religión, a una relación, no a un ritual, a una redención, no a una emoción, a una eternidad. Así que si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro tuyo se quebró, pero también se encendió, no te vayas en silencio. Deja tu huella. Comenta abajo qué parte de esta palabra te habló más. Ora por alguien que también esté en ruinas. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir sembrando fe, verdad y esperanza en miles de corazones. Dios se alegra cuando usas tus manos para bendecir. Tu like puede ser una semilla. Tu suscripción puede ser un puente. Tu testimonio puede ser luz en la noche de alguien más. Y no olvides, la tumba no tiene la última palabra. El cielo ya habló y su voz sigue despertando a los que creen. Quédate un momento más. Mira el próximo video que aparece en pantalla. Una nueva historia te espera, una nueva palabra, una nueva herida por sanar, una nueva fe por levantar. Porque mientras haya aliento, Dios sigue escribiendo.